Para nosotros acá en la mesa de diálogo en Quito es un honor tener aquí a Claudia de Ana Frank, porque entendemos que ella representa el caso de miles de mujeres que han sido víctimas acá. A nosotros nos impacta que 2/3 de todos los desplazados de Colombia sean mujeres. Claudia me acaba de contar de que el 70% de los casos que ella conoce de prostitución primero fueron desplazadas. Esa es la desgracia de las guerras. ¿Por qué de la Segunda Guerra Mundial quedaron tantas mujeres que tuvieron que salir de Polonia y las encontraba uno en Barranca Bermeja y eran prostitutas, venían de Polonia? ¿Por qué se llenó Pereira de prostitución después de la violencia de los años 50? Entonces, ¿por qué se llenó el Medio Oriente en Beirut de prostitutas de los países de Europa Oriental, cuando todos esos países colapsaron? Entonces las guerras no solamente producen muertos, sino desplazamiento y degradación de las personas, modernas formas de esclavitud como esta, ¿cierto? Entonces las guerras no son solo muertos y heridos o afecciones psicológicas, son condiciones de esclavitud en millones y millones de personas. Y Colombia es un caso desgraciado. En Colombia hoy tenemos 7 millones de desplazados, 2/3 mujeres. Siria, ni siquiera Siria tiene tantos. Siria apenas tiene 5 millones de desplazados. Entonces la catástrofe humanitaria que tenemos es grandísima y todos los esfuerzos que se hagan para salir de esta crisis humanitaria, que llegue la paz y que haya satisfacción de los derechos de las víctimas, eso es un propósito de vida. Y organizaciones como Ana Frank, que trabajan por eso, tienen el gran mérito de ayudar a volverle la dignidad humana a miles de personas. Y eso es una gran obra. Entonces, nuestro reconocimiento, y por aquí estamos a disposición para lo que pueda servir esta mesa. Muchas gracias. Un abrazo.